pregunta, dudas, así que vamos a continuar con otra cosa. Yo sí tengo una duda. ¿Y por qué no decías nada? Porque no me he animado. Pero Pues a la próxima ya no voy a dejar que me pregunten después del tiempo, ¿sale? sí. Mi pregunta dice, se desea un reductor de velocidad para un motor de 1800 RPM a 120 RPM. Seleccione la solución correcta y yo había seleccionado un reductor de 2 engranes con N1 igual a 26 y N2 igual a 390. Cuando yo hice esa pregunta, había dos respuestas que me daban 120, un tren de engranajes y un reductor de 2 engranes. Bueno, para empezar, un reductor también es un tren de engranajes, no los separes, ambos son trenes de engranajes. Ambos pueden ser reductores, dependiendo de si aumentan o disminuyen la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Sí, mi pregunta es, si ambos daban 120, ¿cómo sabía cuál era la correcta? O sea, porque la que seleccioné yo, que era el reductor de 2 engranes, estuvo mal. Entonces, claro, estuvo mal porque les había dicho que no se aconsejan reductores que sean demasiado distintos en los tamaños de los engranes. Tal vez no llegaste a esa clase, pero sí se dijo varias veces que los engranes no debían exceder 10 veces uno el tamaño del otro. Sí, es cierto. ¿Sale? Sí. Gracias. No hay de qué. Bien. Bueno, vamos a continuar. Y esta unidad es muy cortita, que la vamos a acabar para el 9 de junio. Esta unidad la vamos a acabar esta semana. Y el 9 de junio es su examen porque se me hacía muy apresurado que lo hicieran este mismo miércoles. Y precisamente de eso quiero comentarles. A partir de hoy necesitamos que hagan muchas actividades, ¿sí? Ya les había comentado que fueran avanzando todas las tareas que pudieran de la unidad según fueran pues pudiendo hacerlas. Bueno, ¿cuántas tareas han avanzado de esta unidad que llevamos de síntesis? No me molesta que nadie conteste nada, ¿sale? Vamos a mencionar las tareas y quiero que pongan mucha atención. Ya desde hace una semana habíamos iniciado esto de la síntesis y les había comentado que avanzaran lo que pudieran, precisamente porque no quería que se les cargue la mano. Pero al parecer ustedes solo hasta que tienen fechas de entrega las hacen, así que les voy a mencionar las fechas de entregas de todas las actividades que nos quedan, ¿sale? Vamos a empezar por la unidad en la que estamos, unidad 4. Bien, la tarea 4.1 es una investigación. Por lo tanto, esa tarea, desde que les dije que empezaran a hacer tareas, la pudieron haber hecho, ¿sale? Esta investigación tiene fecha de entrega el lunes 7 de junio. ¿Sí? Hay que investigar en un libro de mecanismos estos términos. ¿Sale?
que son posiciones de agarrotamiento, estacionarias, qué es el ángulo de transmisión y por qué es importante, si se puede, búsquenlo bien. Y cuál es el problema de ramificación en mecanismos y que presenten ejemplos de mecanismos de estos tipos, de línea recta, de retorno rápido, con detención y mecanismos cognados. ¿Sale? Esta tarea para el lunes 7 de junio. Tarea 4.2. ¿Recuerdan? ¿No te entiendo? ¿Las investigaciones las podemos hacer en computadora? Se pueden en computadora, pero no quiero copiado de internet. Quiero que lo escriban en sus propias palabras todo, ¿sale? Pueden copiar las imágenes o los diagramas, pero no quiero que nada más sea copiar y pegar de internet. ¿Sí? Si hay tareas copiadas textualmente todo de internet, les voy a bajar puntos. Entonces, continuando, les decía que tenemos también la tarea 4.2. La tarea 4.2 presenta un ejemplo donde se use el espaciamiento de Chebyshev y la ecuación de Freudenstein. ¿Sale? Entonces, recuerden, esta también es de investigación, también es para el lunes 7 de junio. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Recuerden que en clase vimos el espaciamiento de Chebyshev y les expliqué un poquito de la ecuación de Freudenstein. Tal vez no, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Pero lo que quiero es un ejemplo donde se vea que se usen esos criterios de diseño. Luego, permítanme, es que aquí no se quita eso. Listo. Entonces, continuando, tarea 4.3. Investigue sobre los métodos numéricos usados en problemas de síntesis de mecanismos. ¿Sale? No cualquier métodos numéricos. Tiene que ser aplicado en algún problema de mecanismos. Entonces, también hay que investigar esto y se entrega el 7 de junio. Son 3 tareas de investigación y las 3 se entregan el lunes de la semana que entra. ¿Sale? Tarea 4.4. Esto es entregar problemas parecidos a los ejemplos que hacemos en clase. Entonces, recuerden que aquí dice que tienen que entregar. Ahorita estaba viendo en el Teams que alguien me entregó un procedimiento de computación de esto de lo de levas. Y me preguntaba que por qué lo sacó tan bajo si me entregó los diagramas de las levas. Bueno, pues el problema es que me entregaron solo los diagramas, sin el código, sin explicarlo. Y bueno, aquí en las tareas dice muy bien qué les estoy pidiendo. Tengan cuidado de que no les falte. ¿Sale? Entonces, léanle bien qué se pide. Por ejemplo, aquí, evidencia paso a paso del método empleado. No quiero solo la respuesta, quiero evidencia de que se hizo paso a paso. Esta tarea son 3 problemitas sencillos para entregarse el martes. Es decir, el lunes se entregan las 3 anteriores de investigación, el martes se entregan esta. Su problemario está con fecha para entregarse el mismo día del examen, que va a ser miércoles de la semana que entra. ¿Sale? Yo estoy en la disposición de que terminemos esta unidad a más tardar este miércoles. Así que el examen va a ser el miércoles de la semana que entra. Y el problemario
Es un problema, más o menos, pues tiene un poquito de dificultad, no se resuelve a la primera, pero aplican más o menos lo que ya se vio en las tareas, ¿sale? Sobre todo en el último método que vamos a revisar. Entonces, problemario se entrega miércoles de la semana que entra. El avance de proyecto final, ¿sí? El siguiente avance lo van a entregar el lunes 14 de junio. Es decir, de la semana que entra al otro lunes se entrega su tercer avance de proyecto. Aquí quiero que tengan en cuenta que ya deben de tener pues la noción de que también podemos sintetizar, diseñar mecanismos de barras para nuestros proyectos, sobre todo aquellos que estaban pensando en sillas o mesas plegables. Bueno, les puede servir mucho de esta unidad para que chequen cómo será su avance de proyecto final. En el avance tienen que agregar ya la síntesis de los mecanismos a emplear. ¿Qué quiere decir? Que si voy a usar levas, ya tiene que ir en mi reporte el diseño de la leva. Que si voy a usar engranes, tiene que ir en mi reporte el diseño de los engranajes. Si voy a usar barras, tienen que ir en mi reporte la síntesis de los mecanismos de barras que hacen la tarea. Y como ustedes saben, en una síntesis, pues yo requiero que me expliquen cómo se va a mover el objeto, ¿sale? Si es posible, pongan cuál es la posición inicial, cuál es una posición intermedia y cuál es la posición final de sus mecanismos. Entonces, recuerden, en 2 semanas se entrega el avance de proyecto final, lunes 14 de junio. Su examen, como ya lo vieron algunos de ustedes, va a ser para el día 9, ¿sí? Miércoles 9. ¿Hasta ahí cómo vamos? Profe, vamos a tener clase este miércoles. Es que dijo que lo íbamos a acabar este miércoles. Depende de cómo avancemos. Si avanzamos muy bien, puede ser que les dé la hora para avanzar sus trabajos, pero si yo veo que falta tema, sí tendríamos clase el miércoles también. ¿Sale? Está bien. Eso ya depende del avance. Entonces, si ustedes le avanzan bien en esta semana, no se les van a juntar las tareas. Espero que lo hagan con tiempo. Recuerden, son 3 tareas para el lunes 7, una tarea para el martes 8, examen y problemario para el día 9, entrega de avance de proyecto para el día 14. ¿Sí? Ténganlo muy presente. Ahora, ahí no termina. Debieron haberse dado cuenta de que ya habilité también la unidad 5. De una vez les voy a presentar todo lo que tienen que hacer de la unidad 5, porque se les vienen las fechas encima. Lo mejor es que traten de hacer sus tareas con tiempo. Yo sé que no hemos visto mucho de la unidad 5, pero hay algunas tareas que ya pueden ir haciendo. De la unidad 5, vamos a iniciarla el lunes 14. Sí, el lunes 14 vamos a iniciar esta unidad. Así que la tarea 5.1 la van a entregar para el miércoles 16. Sí, el tema de esta tarea lo vamos a ver entre lunes y martes de esa semana. Así que el miércoles ustedes entregan esta tarea. También se va a explicar un método energético. Bueno,
pues también tienen una tarea de investigación de un ejemplo de métodos energéticos en mecanismos. ¿Sale? Y tarea 5.3, método newtoniano para obtener ecuaciones de mecanismos, también para el miércoles 16. Como les dije, vamos a ver los temas de estas 3 tareas entre lunes y martes de esa semana, ¿sale? El lunes 14 y el martes 15 vamos a ver los temas de lo que se está preguntando en estas tareas, ¿sale? Es como una sola tarea de investigación, pero lo divido según el tema. Son ejemplos sencillos que ustedes buscan. En realidad no es una investigación de más de 1 hora en las 3 tareas. ¿Sale? Bien. Tarea 5.4. Hay que investigar la ecuación dinámica fundamental de mecanismos de un grado de libertad. También la pueden encontrar en internet como ecuación de Exergian, por si le batallan un poquito con este nombre. ¿Sí? Esto es también una investigación sencilla. En internet ustedes pueden encontrar la ecuación y una explicación breve de para qué sirve. No, si encuentran artículos, no quiero todo el artículo, solo quiero que me expliquen cuál es la ecuación y más o menos para qué sirve. ¿Sale? Entonces, tareas, estas serían para el miércoles 16. Son puras tareas de investigación. De las primeras 3 tareas se ve el tema entre el lunes y el martes de esa semana. Luego, miren, tarea 5.5, pasar en limpio el problema de clase. Qué bárbaro, todas son para el día 16. Así que traten de no faltar, porque lunes y martes vamos a ver varias cosas. Aunque este luego les digo, esta tarea, según cómo avancemos. Igual y les doy más tiempo de esa tarea después, si no avanzamos lo suficiente. El problemario sería para el lunes 21, es decir, la semana siguiente. Y la implementación del problemario, ¿verdad? También para el día 21. Sí, se va a hacer un programa de computadora, esperemos que quede para ese día. Y el día 22 es la entrega de su reporte final de proyecto. Como pueden ver, tenemos tareas pues casi diario, de aquí en adelante. La mayoría son tareas de investigación, así que si las hacen con tiempo, no se les va a juntar tanto el trabajo. Sin embargo, ya lo tenemos que hacer así porque, como ustedes saben, el día 22 pues, sería nuestro último día de actividades de clase para poderles entregar sus resultados finales. Ya no nos falta mucho. Así que lo que son tareas de investigación, si pueden, váyanlas avanzando. El material del curso ya está todo allí en su Moodle, para que si tienen dudas de que es algún método, cosas así, pueden ir adelantando algún videito y decir, se trata de esto. Bueno, ya investigan de lo que sea. ¿Sale? Pueden ir adelantando las de investigación esta semana para que lo que son problemas, pues tengan ustedes un poquito más de tiempo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Si se fijan, está muy... Pues creo que no, profe. Bueno, está muy apresurado esto, pero como les decía, varias tareas desde las 5.1 hasta las 5.4 son puro de investigación, así que creo que se puede avanzar sin mucho problema. ¿Vale? La tarea 5.5, esa ya le vemos según el avance.
si se entrega este día o les doy más tiempo. Recuerden, el problemario se entrega de la última unidad el día 21 y el reporte final de su proyecto el día 22. Si se fijan, tenemos una entrega de avance el día 14 y el 22, que es una semana después, ya se entrega el reporte final. Para que lo vayan trabajando, recuerden que esto de los reportes de proyecto final es en equipo. Espero que como equipo se apoyen lo suficiente para que no les falte tiempo. Entonces, pues ya están avisados de todas las actividades para que las vayan planificando con tiempo. Lo de los problemas, pues obviamente hasta que se revisen, pero lo que son investigaciones, sobre todo las de esta unidad que ya llevamos, pues deberían tenerlas ya avanzadas, si no, vayan dedicándole tiempo. Ahora sí, vamos a retomar lo que estábamos haciendo, ¿les parece? ¿En qué síntesis nos quedamos? Solo hicimos dos mecanismos, profe. Por eso, ¿en qué síntesis nos quedamos? Es muy importante que recuerden qué métodos hemos visto, porque si no recuerdan ni siquiera cómo se llaman, ¿quién me asegura que recuerdan cómo se realizan? ¿Sale? ¿Algún de salida? Más fuerte, por favor. Movimiento completo, eslabón de salida. A ver, ¿cuántas posiciones? 2 posiciones. ¿De 2 posiciones? Ah, no era este. Vean, hemos revisado 2 síntesis. La síntesis de 2 puntos, 2 posiciones puntuales, que este método dijimos que lo vamos a usar mucho porque es la diada motriz, es con la que vamos a limitar otros mecanismos. Y por lo que mencionan, vimos este, ¿no? ¿Sí es este el que vimos? Posición de una línea método de síntesis de una línea en 2 posiciones. Sí, profe, sí, gracias. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, dentro de este método, entre los puntos B1 y B2, en realidad se repite la síntesis de la diada motriz, es decir, extender la línea, poner el punto O2 por acá, el punto A se pone a una distancia que es la mitad de B1 y B2, etcétera, ¿sale? Entonces, vean cómo lo de la diada motriz se va a ir repitiendo en los demás métodos un poquito. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Continuamos con la síntesis de
posiciones, otra vez, pero esta vez es en el eslabón acoplador. Bien. La síntesis que habíamos mostrado era síntesis de movimiento en el eslabón final. El eslabón final formaba un cuerpo rígido, que en nuestro caso parecía como una escuadrita, ¿verdad? Y ese es el que se movía de un lado a otro, con un movimiento circular. Ahora vamos a revisar la síntesis en el eslabón intermedio, en el eslabón acoplador. El eslabón acoplador se utiliza pues un poquito con más confianza, porque al ser el intermedio tiene apoyo en ambos lados. Entonces, fuerzas, el eslabón acoplador. Entonces, tenemos ahí una especie de ventaja que puede soportar un poquito más de fuerzas. El movimiento del eslabón acoplador va a ser un movimiento complejo, no va a ser un movimiento nada más circular de girar hacia un lado y hacia otro. Puede tener movimientos más complejos, así que nos permitirá un poquito más de libertad en lo que es la síntesis de algunas, pues de algunas posiciones. Tal vez con el eslabón final tengamos problemas. Bueno, lo podemos tratar de sintetizar con el acoplador. Aquí están, otra vez, los puntos a seguir si hacen esta síntesis a mano. Estas serían las instrucciones. Si alguien lo hace a mano y se pierde, bueno, pues lo puede seguir. Si lo hacen en computadora, pues también lo pueden seguir, solamente que ya saben que en computadora algunas cosas pues se hacen casi en automático. Por ejemplo, encontrar el punto medio o la línea bisectriz, casi que se hace solito en el software, ¿no? Si no, pues sigan estos métodos. Aquí viene. Entonces, nosotros vamos a hacer la síntesis muy similar a la anterior. Si ustedes recuerdan, en el anterior, en esta que tenemos acá, ustedes calculaban el punto O4 en la intersección de las bisectrices de las líneas entre C1 y C2 y D1 y D2. Entonces calculaban las bisectrices y ahí estaba el punto O4. Este método se parece un poquito, pero fíjense la gran diferencia. Aquí, de C1 a C2, se traza la línea y se calcula su bisectriz. De D1 a D2, se traza la línea y también se calcula su bisectriz. Ahora, no vamos a ubicar O4 en la intersección de los dos, sino que en la bisectriz de C1 y C2, ahí va a ir O2. En la bisectriz de la línea D1, D2, ahí va a ir O4. Si ustedes se fijan, aquí ya completamos un mecanismo de 4 barras, de O2 a C, de C a D y de D a O4. Aquí me estoy yendo sobre la posición 1, aunque también pudieron haber dibujado el mecanismo en la posición 2. Aquí por cuestiones didácticas está el dibujo de ambas posiciones. Ustedes solo necesitan dibujar una. Todas hasta ahí. No, profe. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero, dibujar las dos posiciones del eslabón o de la línea. Yo dibujo la posición C1 de 1 y luego dibujo la posición C2 de 2. Hay que dibujar las líneas, obviamente, de dónde a dónde quiero llevar el mecanismo. Luego, como ustedes saben,
se traza la línea de C1 a C2 y se calcula su bisectriz. Se traza la línea de 1 a D2 y se calcula su bisectriz. Ustedes van a situar el punto O2 en cualquier lugar de esta línea. Incluso pueden extender la línea hacia arriba y podría estar O2 arriba en lugar de abajo. Eso ya depende de su espacio y de cómo quieren situar su mecanismo. O2 puede estar en cualquier lugar de esta línea, hacia arriba o hacia abajo, y O4 también en cualquier lugar. No es obligatorio que el mecanismo cumpla el criterio de Grashof, ¿sale? No es obligatorio, porque el mecanismo va a tener movimiento limitado de aquí a aquí. Lo único que sí tenemos que verificar es que el mecanismo puede realmente ir de la posición 1 a la posición 2. Si no puede ir de la 1 a la 2, significa que en alguno de estos puntos habrá que moverlo de lugar. Entonces, la creación del mecanismo es más o menos sencilla hasta aquí. Solo hay que verificar que sí se pueda mover de la posición 1 a la 2. Una vez que saben que sí se mueve de la posición 1 a la 2, entonces continuamos. Y le agregamos la diada motriz. ¿Cómo se agrega la diada motriz? Simplemente escogemos un eslabón, ya sea C, O2C o el eslabón O4D. Si se fijan, aquí se ve la posición inicial y final de C, de O2C, perdón. Si yo agarro un punto B aquí, pues agarro el mismo punto B acá, extiendo la línea y entonces agrego lo que es la diada motriz. O bien, si quisiera agarrarlo del eslabón D o 4D, pongo un punto B aquí, el mismo punto B acá, extiendo la línea y agrego la diada motriz. La diada motriz se puede agregar en este eslabón o se puede agregar en este eslabón. Eso ya depende de nuestros criterios. En este caso, como el ángulo de este eslabón es más pequeño, es más fácil de controlar de este lado que de este lado, ¿sale? Entonces se sitúa en este y como pueden ver, ahí está lo que sería la creación de la diada motriz, tal y como ya la habíamos explicado antes. Entonces tenemos nuestro mecanismo, tenemos la diada. Bueno, va a formar un mecanismo de 6 barras. Porque este ya era de 4 barras y le agregamos otras 2 para limitar su movimiento. ¿Cómo ven? Ahí se ve el mecanismo de 6 barras, 1, 2, 3, el eslabón fijo 4, 5 y 6. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Profe, entonces el segundo mecanismo no daría la vuelta completa, ¿verdad? Bueno, más bien no daría como que el círculo. Solo daría de la posición C1D1 a D2. Bueno, así es. D2. El mecanismo solo debe ir de aquí hacia acá. Imagina el mecanismo que traen los camiones de la basura para levantar el contenedor. ¿Sí los han visto trabajando? Los camiones de la basura cuando levantan un contenedor y lo vacían en el camión, ¿o no les tocaron de esos modelos? Sí. El mecanismo va desde el contenedor hasta la posición en el piso donde está el bote de basura. Entonces, el camión va a levantar ese bote o ese contenedor pequeño del suelo.
¿creen que sería seguro que pasara más allá el mecanismo? Es decir, imagínense que no solo dejara el bote en el suelo, sino que intentara empujarlo hacia abajo. ¿Qué le pasaría a ese bote de basura si lo intentáramos empujar más hacia abajo? Pues se daña. O imagínense que yo meto el bote de basura o el contenedor pequeño al camión y lo meto de más. ¿Creen que sería útil? No. No, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a limitar el movimiento de los mecanismos, porque sabemos que atrás de la posición C1 de 1 o adelante de la posición C2 de 2 no me sirve el mecanismo. Incluso tal vez me estorbaría porque chocaría con otras cosas. También piensen en esto como para los juegos mecánicos. Imagínense cómo se mueve el toro mecánico. O imagínense cómo se movería una mecedora para un bebé, para una abuelita, no sé, a quien se lo quieran regalar, ¿verdad? Entonces, obviamente queremos que se mueva solo entre las posiciones seguras, ¿sale? Entonces, este mecanismo efectivamente lo vamos a limitar para que solo se mueva de un lado a otro de los que hemos planificado, ¿sale? Bien. Les pongo el video. Una vez más, vamos a realizar el movimiento de cuerpo rígido desde la posición inicial hasta la posición final, con los mismos datos del ejemplo anterior. Bien, supongo que ya están listos para lo que sería la síntesis del mecanismo. Ya deben de tener su juego de geometría a la mano o si SolidWorks o software de dibujo ya abierto, ¿sale? Como lo dice aquí, vamos a hacer el ejemplo anterior. Por eso yo aquí ya los tengo dibujados. Si ustedes van a empezar esto en un dibujo nuevo, entonces díganme cuando ya estén listos con estos dibujados. Recuerden que en un software de dibujo lo primero que tienen que hacer es indicarle al software en qué unidades están trabajando. Si lo están haciendo a mano, recuerden escoger la escala apropiada y tratar de que su dibujo quede centrado en la hoja, aunque en este ejemplo, como pueden ver, el mecanismo se va a extender hacia la izquierda. Por si quieren dejar espacio un poco más del lado izquierdo, quienes lo hacen a mano. En un ejemplo en general no saben hacia dónde se va a extender, por eso les digo que hay que centrarlo. ¿Ya están listos? No, profe, permítame poquito. Recuerden que en SolidWorks hay que fijar los puntos de las líneas para que no se vayan a mover en el transcurso del método. La primera línea se ubica en 5,8, el punto C, y en 16,10 en su segunda posición también el punto C.
¿Con qué unidades se va a trabajar, profe? Si quieres, hazlo en centímetros o en pulgadas. Como yo estoy revisando el método, realmente las unidades no me interesan, pero si ustedes lo van a construir o le van a hacer algún análisis, pues sí les conviene que estén las unidades correctas. No es lo mismo dibujar 7 milímetros que dibujar 7 metros, ¿sale? Pónganlo en centímetros si gustan o en pulgadas. ¿Listos? Yo ya, Sí, profe. ¿No? Entonces, como les comentaba, tenemos la posición C1, D1 y la posición C2, D2. Recuerden que se une C1 con C2, no vayan a confundir puntos, y su bisectriz se traza, se une D1 con D2 y también trazan su bisectriz. Voy a reproducir entonces el video para formar la primera parte de nuestro mecanismo. Sin embargo, esta vez se realizará la síntesis en el eslabón acoplador. Procedemos, como siempre, a dibujar las posiciones inicial y final. Una vez que las tenemos, trazamos la línea desde el punto C1 y su bisectriz. ¿Están de... ¿Ya lo tienen? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Es que conmigo... ¿Qué parte no se comprendió? Es que como No que te se está entendí. trabando. Se está trabando, profe. ¿Todavía se traba? Ahorita sí lo escuchamos bien. Sí. A estas horas siempre se baja un poquito el internet. Les decía que me avisen cuando ya tengan las bisectrices trazadas.
¿Ya lo tienen? Yo ya, profe. Ya casi. Bien, el mecanismo de 4 barras va a unir el punto O2 con C, ese sería un eslabón, CD sería el segundo eslabón y D o 4 sería el tercer eslabón. Recuerden que el marco donde estaba todo el mecanismo es el eslabón fijo, ese no se muestra. Entonces ya tenemos nuestros eslabones. Ese será nuestro mecanismo, el cual tendremos que probar antes de agregar la diada motriz. No le agreguen diada motriz si no saben si realmente va de uno al otro. Bueno, aquí a lo mejor sí le agrego directamente lo de la diada, pero ya verán ustedes que sí se mueve entre esas dos posiciones. A diferencia del método anterior, en este no vamos a fusionar estos puntos, sino que vamos a elaborar un mecanismo de 4 barras de O4 punto O2. Con eso ya tenemos un mecanismo de 4 barras. La diada motriz. En esta ocasión vamos a unir la diada motriz en las posiciones intermedias del eslabón O2C en sus posiciones inicial y final. Aquí el punto B podría estar a cualquier distancia sobre esta línea, pero tendrían que ponerlo a la misma distancia sobre esta otra. Yo por facilidad ubico el punto medio de esta línea y el punto medio de esta en el software. Si lo hacen a mano o si quieren cualquier otra posición, simplemente es poner un punto sobre esta línea a la misma distancia aquí que sobre esta línea. A la misma distancia. Y esos van a ser los puntos B1 y B2 con los que continuamos el método de diada motriz. Entonces, estos puntos corresponden con B1 y B2. Extendemos la línea a algún punto que será nuestro origen O6. Ahora, extendemos hacia el punto A, de O6 a A, debe tener la misma dimensión que de este punto a E. Luego trazamos la línea de A a B. Una vez más, como A se trazó hacia la derecha, B también está a la derecha. Y tenemos nuestra diada motriz. Aquí el mecanismo de 4 barras que va a limitar el movimiento es O6A, de A, un eslabón hasta acá, hasta B, y de B aquí. ¿Sale? Ese va a ser el mecanismo que limita el movimiento. Me avisan cuando lo tengan.
Listo, profe. Sigue es hacer la animación del mecanismo. Eso, como ya saben, se va a hacer en otro croquis y se van a aprovechar las líneas sólidas que aquí se ven. Falta dimensionar los mecanismos. Y ponemos una dimensión. Acá, en este eslabón, otra. De este mecanismo de 4 barras, no es obligatorio que cumpla el criterio de Grashof, ya que solo debe moverse entre las posiciones inicial y final. Sin embargo, el mecanismo formado de O4 a B, de B a A, de A a O2 y entre O2 y O4, perdón, O6, debe cumplir el criterio de Grashof. Tenemos las medidas para este mecanismo, medida de 7,5, 20, 2,8 y 21,18. Puede verificar que sí se cumple el criterio de Grashof. Ahora procedemos a simular el mecanismo. Para la simulación de movimiento, dibujaremos el mecanismo de 4 barras que va de O4 a D, de D a C y de C a O2. Una vez que tengamos esas barras del mecanismo, se añadirá la diada motriz, es decir, el eslabón de A a B y de O6 a A. Aquí los cuerpos rígidos son todos barras rectas, por lo que podemos dibujar las barras del mecanismo como sean del mismo tamaño, estas dos líneas del mismo tamaño y estas dos líneas también del mismo tamaño. Para añadir la diada motriz, recordamos que el punto B se situó a la mitad de la línea que está aquí. Por lo tanto, las líneas de A a B tendrán que ir a la mitad de esta. Luego trazamos la línea de A a O6. Se hacen que estas dos líneas sean del mismo tamaño y estas también. Una vez que tenemos esto, se prueba el mecanismo y se verifica que se mueve entre las posiciones inicial y final. No sé si estoy viendo el video, pero creo que conmigo se quedó trabado. No sé si con los demás igual. También. ¿Se les trabó? ¿A todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo voy a poner una vez más. De todas maneras, recuerden que en realidad los videos ustedes los tienen a la mano en la página de Moodle, ¿sale? ¿Desde qué parte? Pues casi desde la pausa, pues desde cuando empezó a explicarlo al final, pues. A ver, ¿desde cuando empezó a explicar qué? Casi desde el principio, profe. Casi desde el principio. Bueno, conmigo, no sé con los demás. A ver, díganme los demás. ¿Desde cuándo se les empezó a trabar? ¿Desde cuál croquis? Cuando salimos del primero que hicimos para trazar las líneas del cuerpo para hacer la maqueta. Ya para la simulación. Ahí se trabó. Sí, los demás sí vieron bien lo de la síntesis.
¿Solo faltó la simulación? Sí, profe, solo se quedó en el segundo croquis. Bueno, Fernando, te sugiero que veas los videos que están en la página de Moodle si desde el principio se trabó. Segundo, si hasta ahorita me estás diciendo que se trabó desde el principio, creo que tienes un grave error de comunicación. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿La dimensión del mecanismo quedó clara? Era un poco más atrás. Ahí, profe. Las posiciones inicial y final del eslabón O4D o inicial y final de O2C. En este caso, elegimos controlar el mecanismo en esta parte. Por lo tanto, una vez que tenemos este mecanismo de 4 barras, se le añade la diada motriz. En esta ocasión, vamos a unir la diada motriz en las posiciones intermedias del eslabón O2C en sus posiciones inicial y final. Entonces, estos puntos corresponden con B1 y B2. Extendemos la línea a algún punto que será nuestro origen O6. Ahora, extendemos hacia el punto A, de O6 a A, debe tener la misma dimensión que de este punto a E. Luego trazamos la línea de A a B. Una vez más, como A se trazó hacia la derecha, B también está a la derecha. Y tenemos nuestra diada motriz. Falta dimensionar los mecanismos. Y ponemos una dimensión. Acá en este eslabón, otra. De este mecanismo de 4 barras, no es obligatorio que cumpla el criterio de Grashow, ya que solo debe moverse entre las posiciones inicial y final. Sin embargo, el mecanismo formado de O4 a B, de B a A, de A a O2 y entre O2 y O4, O6 y O4, sí debe cumplir el criterio de Grashow. Tenemos las medidas para este mecanismo, medida de 7,5, 20, 2,8 y 21,18. Se puede verificar que sí se cumple el criterio de Grashow. Ahora procedemos a simular el mecanismo. Para la simulación de movimiento, dibujaremos el mecanismo de 4 barras que va de O4 a D, de D a C y de C a O2. Una vez que tengamos esas barras del mecanismo, se añadirá la diada motriz, es decir, el eslabón de A a B y de O6 a A. Aquí los cuerpos rígidos son todos barras rectas, por lo que procedemos a dibujar las barras del mecanismo como líneas. Hacemos que estas dos líneas sean del mismo tamaño, estas dos líneas del mismo tamaño,
y estas dos líneas también del mismo tamaño. Para añadir la diada motriz, recordamos que el punto B se situó a la mitad de la línea que está aquí. Por lo tanto, las líneas de A a B tendrán que ir a la mitad de esta. Luego trazamos la línea de A a O6. Se hacen que estas dos líneas sean del mismo tamaño y estas también. Una vez que tenemos esto, se prueba el mecanismo y se verifica que se mueve entre las posiciones inicial y final. Bien, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno. Espero que vayan avanzándole a sus tareas lo que puedan. Ya llevamos 3 métodos. El de diada motriz, que de hecho se usa mucho en los otros. Movimiento entre 2 puntos. Eso es la diada motriz. Luego, movimiento de 2 posiciones, ya lo tenemos en el eslabón final y también en el eslabón acoplador. Si ya terminaron todos, comienzo a explicar el método para 3 posiciones. Sí, profe. Bueno, entonces, aquí en el eslabón acoplador, si ustedes recuerdan, pudimos dimensionar tanto esta barra como esta barra de manera libre. También se puede dimensionar esta barra de lo que sería la diada motriz. Eso quiere decir que tenemos ciertas libertades al mover esta barra acopladora. Ahora, el método de 3 posiciones es muy similar. La única diferencia pues es que vamos a trazar más líneas bisectrices. Y se parece al método anterior a este. Vamos a ver. Aquí está el diagrama de lo que es el método. Como siempre, ustedes pueden ver aquí las instrucciones. Por si algo se les olvida, pueden verlo aquí. Pero básicamente es lo siguiente. Nosotros vamos a mover un eslabón entre la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Ahora trazaremos, fíjense bien, de C1 a C2 una línea y su bisectriz. De C2 a C3 una línea y su bisectriz. C1 a C2 bisectriz, C2 a C3 bisectriz. En la intersección de estas dos bisectrices estará el punto O2, lo que quiere decir que ya estará definido y ahora sí ya no vamos a poder nosotros dimensionar arbitrariamente. El punto O2 quedará en la intersección de estas bisectrices. Ahí está. No podemos moverlo. Va a quedar en la intersección. De la misma manera, de D1 a D2 trazamos la línea y su bisectriz. De la posición de 2 a D3 trazamos la línea y también su bisectriz. En la intersección de estas dos bisectrices queda el punto O4. Como pueden ver, también ya queda definido y no podemos moverlo de su lugar. Una vez más,
el mecanismo estará dado por O2C, CD y DO4. Aquí pueden verlo en la posición inicial. O2 a C1, de C1 a D1, de D1 al 4. De la misma manera, podemos ver de la posición inicial a la final, si agarramos la diada motriz en este eslabón, ¿sí? Sería de aquí a acá. Vean que no es a la posición 2, es de la inicial a la final, entre las extremas. Y ahí agregar la diada motriz, o bien podemos elegir que sea en el de arriba. DO4D, en posición inicial y final, ahí soportar nuestra diada motriz. Es importante, sobre todo aquí que ya son 3 posiciones, que verifiquemos que el mecanismo se mueve sin problemas. Entre lo que les dejé investigar, están algunos métodos que se pueden presentar aquí, como por ejemplo el defecto de rama y el defecto de orden. El mecanismo puede ser que no se mueva entre las 3 posiciones bien o bien que no lo haga en el orden apropiado. Imagínense si voy primero de 1 a 3 y después me regreso a 2. Eso como que no estaría bien. Sería un orden diferente. O bien, si no alcanza las 3 posiciones, también tendría un problema. ¿Sale? Entonces hay que verificar que el mecanismo se mueve entre las 3 posiciones y después que ya sepamos que sí funciona, añadir la diada motriz. Muy bueno. ¿Se entiende el método? Sí, profesor. Bueno. Entonces, les voy a dejar el video en lo que resta de la clase. Se alcanza a ver lo que falta de este video. Y ya lo tareas. Es importante. Se realiza ahora la síntesis para 3. Disculpe, profe. Como siempre. Disculpe, profe. Y todas las posiciones del mecanismo que se des. Ubicamos la intersección entre las 2 matrices. Disculpe, profe, ¿sí me escucha? Será O2. ¿Qué dicen? Es que no les oigo. Ah, sí, perdón. Creo que mi internet estaba fallando un poco.
Profe, quería preguntarle, verá, yo entré un poco tarde a la clase. ¿Mencionó algo sobre la revisión del examen? Claro, se revisó el examen, no hubo ninguna pregunta de su parte, así que continuamos con esta clase. También les mencioné que ya todas las actividades que nos faltan, tanto de esta unidad como de la otra, tienen fechas de entrega y que vayan avanzándole lo que puedan a las que son de investigación y a las tareas de esta unidad, porque si no se les va a cargar la mano. ¿Sale? Para que lo chequen. Ok. Pero sí se revisó. La revisión fue para todos, profe, porque mis compañeros me comentaban que había unos a los que no les aparecía la revisión y a mí tampoco me aparecía. Así que... No sé a qué horas lo revisaste. Lo dejé 10 minutos. Ah, ok. Y luego lo quité. Ah, con razón no lo pude ver. Sí, no, lo revisé después de los minutos. Bueno. ¿Cree que podría enviarle el correo para preguntarle sobre mi calificación? Pues claro que puedes enviarme correo. Si no, espérate a que quite aquí de compartir la pantalla y te digo tus calificaciones. Ok. Le envío correo. Bien. Pues ya no alcanzamos a ver todo el video. Así que lo terminan de ver ustedes, por favor. De todas maneras, estos ejercicios, pues hay que, como les decía, irlos practicando con sus tareas, ¿sale? Para que, de ser posible, la siguiente clase, pues si quieren, ya me preguntan dudas de tareas que tengan. Bueno, lo dejamos aquí entonces y dejo de compartir pantalla. Entonces, ya si gustan